Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos tratando de tomar contacto con nuestro primer invitado. Queríamos, justamente sobre el tema del Tribunal Constitucional, conversar con el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro. Acuérdense que la decisión que por lo menos ha voceado públicamente Chile Vamos ha sido ir al Tribunal Constitucional a raíz de la aprobación del aborto en las 3 causales. Esa va a ser una batalla que, repito, uno puede, creo yo, conocer relativamente con anticipación, de acuerdo a la composición de ese tribunal, cómo puede ser el resultado. Pero es una institucionalidad legítima de nuestras normas, y sería interesante conversar con lo que queremos hacer con el senador Alejandro García Huidobro sobre la naturaleza de este anuncio de que se va a apelar al Tribunal Constitucional. No tenemos todavía ese contacto con el senador Alejandro García Huidobro. Han pasado un montón más de cosas, en un ratito más con el mostrador en la clave, con Mirko Macari y Iván Weissman. Vamos a conversar sobre una situación muy interesante que viene en una nota de el Mostrador hoy día, y que tiene que ver con las decisiones que se toman en los lugares donde están las matrices de las grandes empresas y los criterios que se ponen en términos de reducción de gasto y una serie de otras variables, y que afectan eventualmente el servicio público que tienen la obligación de canalizar a los consumidores. Ha habido toda una serie muy importante de discusiones a partir de lo que fue el descalabro de la nevazón del fin de semana pasado y los cortes de energía. De hecho, hay todavía sectores en Santiago que no tienen luz eléctrica. Una señora falleció, era electrodependiente, estaba avisada esa situación y, sin embargo, le falló un sistema eléctrico que necesitaba y no pudo obtener el oxígeno que requería para vivir, y falleció. Una señora muy anciana, pero ha generado esta primera nevazón de mucho tiempo en la capital una cantidad muy grande de discusión respecto de varias cosas. Uno, de las competencias, esto en términos ideológicos, de las competencias de una empresa privada para ser eficiente y llevar a buen término un servicio público. En términos ideológicos, venimos escuchando desde hace prácticamente 40 años que el Estado es el más ineficiente del mundo al respecto, y cada cierto tiempo nos encontramos con sorpresa, con colusiones o con este tipo de problemas, tanto en aguas como en electricidad. Eso ha surgido como un tema. Y también la defensa de los consumidores y una serie de otras variables que tienen que ver con cuál es la relación que debiera existir en términos naturales y en términos normales entre un servicio de utilidad pública privado y la ciudadanía. En este caso se han dado situaciones extraordinariamente incompetentes. No hay reconocimiento público, la empatía para entender lo que estaba pasando no se puso en el primer lugar de la tabla. Hay una tardanza en llegar incluso a hacer determinadas declaraciones públicas. En fin, vamos a conversar eso un ratito más con el mostrador en la clave. Ya tenemos al senador Alejandro García Huidobro en línea. Senador, ¿cómo está usted? Hola Fernando, gusto saludarte, buenos días. Sí, tanto tiempo, hace muchos años que no conversaba contigo. Tiempo que no, desde que estabas en la prensa escrita. Sí, efectivamente. Senador, Chile Vamos ha anunciado que va a apelar al Tribunal Constitucional en el caso de la aprobación que ya se hiciera en el Senado y bueno, está viéndose en la Cámara de Diputados en el día de hoy, la aprobación del aborto en las 3 causales. ¿Qué implica eso en términos
de tiempo? ¿Cuándo se tendría que llegar al Tribunal Constitucional? Mira, depende. Estoy fuera. Sí, está medio entrecortado. Ahí está mejor. Te escuchaba con eco. Sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya. Mira, depende. Si hoy día despacha la Cámara de Diputados, nosotros vamos a hacer ingreso hoy día a la presentación al Tribunal Constitucional. Si no se despacha hoy día, se hará el día de mañana. Depende. Lo más probable es que hoy día se despache la Cámara de Diputados, porque me da la impresión de que no se le haría ninguna corrección por parte de la Cámara respecto, y el Ejecutivo estaría de acuerdo como salió el Senado. O sea, tendríamos esta apelación al Tribunal Constitucional probablemente hoy día mismo o mañana. ¿Y cuándo se ve una situación de este tipo en el Tribunal Constitucional? Mira, después? Ellos tienen que analizar la situación. Este es un tema que obviamente nosotros vamos a hacer alegatos, y es fundamental también que se haga un estudio muy profundo respecto a la inconstitucionalidad, justamente por las tres causales que nosotros estamos yendo al tribunal. Estamos conversando con el senador Alejandro García Huidobro. Senador, el Tribunal Constitucional, yo lo decía en una editorial al comienzo, el Tribunal Constitucional es uno de esas instancias que se ha creado en el Chile de post-dictadura, que ha derivado a características básicamente de tener sus integrantes de alguna manera repartidos en términos de posiciones ideológicas del gobierno que le toca nombrar, o de acuerdo a convenios o acuerdos previos sobre a quién le tocaría de acuerdo a cómo fue la última vacante. Y eso no solamente ocurre en el Tribunal Constitucional, ocurre también en el Banco Central, ocurre también en la Televisión Nacional de Chile, en el Consejo de Defensa del Estado. O sea, habrá abierto una polémica muy grande por la llegada de Javiera Blanco ahí. ¿Qué tanto representa el Tribunal Constitucional, a juicio suyo, una idoneidad profesional para ser las personas que pueden dirimir las variables y las incertezas constitucionales cuando se dan? Yo creo que es fundamental tener un Tribunal Constitucional, un Consejo de Defensa del Estado y muchas instituciones que necesitan también la aprobación del Parlamento cuando se nombran a sus miembros. Y lo importante es que siempre son destacados abogados constitucionalistas, en general, u otros, que efectivamente ellos pueden haber tenido militancia, hoy día no pueden tener militancia política, porque son miembros de un tribunal que tiene que resolver temas que son fundamentales. Muchas veces puede pasar, como ha pasado, que una ley que pasa por el Parlamento está en contra de la Constitución, y por lo tanto ellos son los que tienen que dirimir si efectivamente eso está de acuerdo a la norma más importante que tiene el país o no está. Y eso ha sido muy positivo, y ahí y es cosa de ver que no solamente hay personas, como somos parlamentarios de oposición, que vamos al Tribunal Constitucional, u otros, hay otros casos, hay personas naturales que pueden ir también respecto a situaciones que están en contra de la Constitución, y también el gobierno, es decir, el gobierno ha recurrido muchas veces, y eso independientemente del gobierno, tanto de la concertación como en el gobierno del presidente Piñera o otro. Senador. Sí, ¿te escucho? Sí, es que se estuvo entrecortando ahí un poquitito. Ahora sí, estamos bien. Yo estoy en una zona que tengo poca cobertura. Ya, ahora estamos mejor. Te repito entonces. Sí, la última parte nomás. Estaba hablando de que incluso los gobiernos apelaban al Tribunal Constitucional cuando corresponde. Claro, así es. Cuando hay normas que van en contra de la Constitución, y muchos de los fallos de ellos no necesariamente son muy controvertidos. Hay fallos que son bastante claros, que rechazan o que aceptan lo que se presenta ante ellos. Sí, eso puede ser. Lo que yo planteo es que cuando el Tribunal Constitucional está conformado con una inclinación en el número de miembros, por ejemplo, a un sector ideológico, ese sector ideológico tiene bastante
estímulos para poder convocarlo ahí cuando fracasan las discusiones en el Congreso o en otras instancias de representación. Nadie convoca al Tribunal Constitucional cuando sabe que está abiertamente desequilibrado en contra, porque resulta una situación mucho peor. Cuando está relativamente equilibrado o cuando hay abiertamente un desequilibrio porque no se ha generado todavía la vacante siguiente que permita que haya una suerte de balance, bueno, se hace muchísimo eso. Y en estos momentos está pasando el Tribunal Constitucional por una variante que yo diría es ideológicamente bastante más conservadora que en los que hubo en, digamos, 10 años atrás. Lo que ocurre es que los miembros votan en conciencia, es decir, independientemente de sus ideas personales que tenga, que es legítimo, ellos votan conforme a lo que estiman que si lo que se les presenta está dentro de la norma básica y fundamental que tiene el país, que es la Constitución. Yo creo que ha sido una institución muy importante y que garantiza que las normas que despacha tanto el Parlamento y el Gobierno estén dentro de lo que acepta nuestra ley marco. Si eso no ocurre, la verdad que se podría estar abusando justamente de las decisiones que toma el Parlamento. Sí, yo sé que me preguntas por el tema ideológico. Mira, yo tengo mucho respeto respecto de que quienes están ahí no votan conforme a lo que ellos muchas veces quisieran que como fuera, sino muchas veces ellos votan conforme a lo que se comprometieron en el juramento de estar respetando la Constitución. Y en eso hay temas que además rompen la ideología. Por ejemplo, la diferencia que hay en algunos miembros que son de la nueva mayoría y que están en contra en estos momentos de las causales del proyecto que legaliza y no meramente penaliza el aborto, justamente son situaciones que rompen lo que es la ideología también, van para allá. Estos son temas éticos, son temas de que están en la profunda conciencia de cada uno, y ellos tienen que votar no de acuerdo a lo que ellos piensan íntimamente, porque ellos pueden tener una posición distinta, sino que tienen que votar de acuerdo a lo que la Constitución los obliga a fallar, si están o no dentro de las normas que estamos enviando para allá, si están dentro del marco normativo de la Constitución. Sí, yo entiendo eso, Alejandro, y así debiera ser en términos teóricos, pero no hay que sacarse suerte entre gitanos. Las personas, muchas de ellas, responden también a pensamientos ideológicos que se conocen mucho antes de ser nombrados. De hecho, las discusiones muchas veces para sus ratificaciones pasan por justamente ese tipo de consideraciones. ¿Qué tan idóneos son para estar integrando el Tribunal Constitucional en virtud de tener una presencia política o ideológica muy definida? Porque eso hace al final que uno sepa sobre seguro las posibilidades de tener un resultado exitoso si se va al Tribunal Constitucional o no. Y resulta también bastante curioso, y hay una discusión abierta en ese sentido, que esto de alguna manera opere cuando los representantes de la población, del pueblo, de la gente, no han tenido un parecer que no gusta a una parte. Bueno, lo decidan personas que han sido nominadas, que no son personas que sean democráticamente elegidas, por último. Pero también han sido nominadas conforme a la Constitución. Sí, todo tiene que ser conforme a la Constitución. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que es una garantía para todos los chilenos tener una institución de esas características, porque muchas veces se pueden, por mayorías circunstanciales, o por errores en la ley, hay varios errores, y te voy a poner un ejemplo. La última votación que tuvimos, alrededor de las 8 de la mañana del día de ayer, venía con una despenalización completa de lo que es el aborto, es decir, que ha despenalizado todo por un error justamente de una ley que venía mal hecha, que se había pasado, y hubo tanto la senadora Baen como el senador Espina, a esa hora, imagínate el cansancio que teníamos, se empezó a analizar cómo venía este artículo, y eso, imagínate, también hubiera pasado porque
nadie es perfecto, te digo, en el trabajo legislativo. Ellos, y eso habría también habría tenido que ser analizado, porque en el fondo ya violentamente en contra de lo que es la Constitución. Bueno, pero ahí tiene un caso usted, senador. Te pongo un ejemplo que a lo mejor no se ha dicho mucho, pero fue la última votación, que fue prácticamente nadie en contra y unánime a favor y algunas abstenciones. Sí, pero ahí usted pone un ejemplo que me parece súper interesante. Yo vi buena parte de la discusión, no todas las horas, porque estábamos salvaje. La mayoría del país sí, estábamos en otra, pero vi largo proceso y esta es la típica ley o el proyecto de ley que se evalúa, pero minuciosamente. Aquí no hay como determinadas votaciones sobre otros aspectos legales donde, para usar la caricatura, da la impresión de que hubiera una reacción en masa de las bancadas sin necesariamente prestar mucha atención. No, aquí este era un tema que se sabía que se iba a hacer, pero muy minuciosamente la lectura de cada una de las cosas. De hecho, cuando el senador Andrés Saldívar incluye una indicación en el Senado que eventualmente puede dilatar esta discusión bastante más, eso genera automáticamente una discusión. Incluso su propio partido se divide en materia del Senado porque están todos muy pendientes de ese tipo de situaciones. Si se presentó lo que usted está diciendo, era obvio que se iba a detectar si es que era un problema y que iba a modificarse esa posibilidad, pero el problema no tiene que ver necesariamente con eso, es que se aprueba y posteriormente el Tribunal Constitucional tiene la opción de revertir esto en función, y ahí viene la discusión que estamos hablando, en función de que la composición hoy día está cargada o desbalanceada hacia el sector ideológico que está en contra del aborto. Mira, primero tenemos que esperar qué decisión tome el Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido que nuestra argumentación es bastante sólida y va a coger lo que estaríamos llevando en el día de hoy o el día de mañana. Pero te voy a poner el caso del senador Saldívar. En el fondo, la propuesta que hace el senador Saldívar, la indicación, que estuvo prácticamente aprobada, hubo una situación de que un senador demócrata cristiano se salió de la sala y no votó, y la senadora Lili Pérez, que estaba de acuerdo con esta indicación, después se abstienen, y ahí cambia absolutamente la situación en la primera causal, porque eso se aprobó por un voto. Bueno, ¿y por qué? Y qué importante señalar esto, porque en Chile no están prohibidos ni penalizados los tratamientos terapéuticos para salvar la vida de la madre. Y esto, la legislación chilena, permite a los médicos intervenir cuando existe justamente el riesgo y en forma indirecta se produce la muerte del feto. Ese caso está absolutamente claro en el Código Sanitario. Pero ¿qué es lo que hace esa indicación? Deja absolutamente abierta la posibilidad de un aborto casi libre o libre, porque muchas veces hay depresiones, hay situaciones de inclusive de intento o tentación al suicidio por las depresiones que vienen durante el parto. Tú bien conoces depresiones que también hay posparto. Y eso tiene justamente, hay una situación de que es absolutamente temporal, que no es permanente en las mujeres, y eso se revierte. Y eso hoy día podría ser perfectamente dejarse como una causal para que la persona pueda justamente abortar por una depresión que es absolutamente momentánea. Pongo este ejemplo, Fernando, porque la indicación del senador Saldívar lo único que hacía era ratificar lo que existe hoy día en el Código Sanitario. Sí, estamos conversando con el senador Alejandro García Huidobro. Senador, finalmente se me está acabando el tiempo, pero le quiero preguntar, en la discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, que usted dice que probablemente se pueda votar hoy día, ¿usted advierte que pueda haber algo distinto de lo que pasó en el Senado? Yo creo que no, porque la presión del gobierno y la información que nosotros disponemos
es que el gobierno quiere sacar esto lo antes posible, y bien lo plantean tú, porque ellos tienen temor de que en caso de empate de los miembros del Tribunal Constitucional, es el presidente el que dirime. Sí. Y en esto, como hay un cambio ahora a fines de agosto en la presidencia del Tribunal Constitucional, el gobierno está muy asustado en la eventualidad de que puedan perder lo que se estaría aprobando en el Parlamento. El presidente actual es Carlos Carmona, creo. Así es. Que es demócrata cristiano, pero en la democracia cristiana hemos visto en tema del aborto bastantes variaciones, digamos. Así es. Hay una división importante. Está el senador Patricio Walker, está el senador Saldívar, pero también a otra parte la democracia cristiana aprobó esta tres causal. Senador Alejandro García Huidobro, le quiero agradecer este contacto, que te vaya muy bien. Igualmente, Fernando, gusto saludarte. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.